Amén. Gracias al Señor. Estamos una vez más aquí para poder compartir la palabra del Señor y agradeciendo a Dios por esta oportunidad, por este día. Estamos siempre buscando cada día más y más del Señor que hable a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y quiero compartir una palabra para nuestra meditación y reflexión en el libro de San Mateo, el Evangelio de Mateo, del primer libro del Nuevo Testamento. Quiero compartir esta palabra acerca de la ansiedad, el afán y la ansiedad, como lleva un subtítulo en Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo 6, 25. Gracias al Señor. Yo sé que en los hogares, en las casas están compartiendo también, están leyendo también la palabra del Señor y vamos a leer esta sagrada palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 25 y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. Vamos a hacer una oración, vamos a pedir que el Señor nos hable a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, que nosotros creemos que está con nosotros en cada lugar donde nos reunimos y en cada lugar donde proclamamos el nombre del Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, una vez más por esta oportunidad que tú nos has dado de estar aquí reunidos, aquí, Señor, en cada hogar, en cada familia, a los obreros, los pastores reunidos, con su familia. Señor, yo te pido, Padre Celestial, en nombre de Jesús, que venga, Señor, a hablar en nuestros corazones esta palabra que es el alimento que necesita nuestro ser, nuestra alma, Señor. Señor, tú conoces la condición de cada uno, tú sabes cuál es su problema, su dificultad, su enfermedad, cuál es su ansiedad, Señor. Queremos, Señor, que tú hables a través de esta palabra a nuestros corazones. Yo te agradezco en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor. En estas palabras del Señor Jesús, cuando está hablando a las personas que estaban cerca de Él, a las personas que oían, está hablando cuánta ansiedad tienen las personas, y las personas en aquel tiempo tal vez con menos recursos, menos condiciones económicas, pasando necesidades terribles. Pero hay una cosa que el Señor Jesús enseñaba y hablaba. ¿Quién tiene control de todas estas cosas? Es Dios. Dios es el que tiene todo el control de nuestra vida, de todo lo que hacemos. Algunas veces hemos reclamado y hemos pensado, ¿por qué acontece conmigo esto? ¿Por qué Dios no ha hecho de otra manera? Me hubiera gustado que sea de otra manera, pero Dios ha hecho como Él ha querido. Cuando no logramos obtener nuestros deseos, cuando no logramos tener un resultado de acuerdo a lo que nosotros habíamos planeado, viene una preocupación, una ansiedad, viene una dificultad muy grande. Inclusive algunos entran en desesperación, entran en angustia, cuando continúa la dificultad, el conflicto, no resulta como queremos, de pronto viene hasta la depresión, viene el malestar que va causando, esta ansiedad va causando un malestar físico y los órganos de nuestro cuerpo van comenzando a tener cambios en su estado de salud. Aquí el Señor está hablándonos de que debemos tomarlo de otra manera.
Yo sé que es normal y natural de una persona preocuparse, no es pecado, preocuparse en una casa, en un trabajo, el alimento, el vestido, es normal, es tan normal del ser humano querer desenvolver en algo, en una profesión, en un trabajo, tener algo, muy bien. Pero hay personas que lo toman esto como algo principal, como algo que no puede faltar. Quiero decir que colocan en prioridad las cosas que Dios tiene cuidado de nosotros. Yo quiero que la iglesia del Señor entienda, Dios es el que provee, Dios es el que provee el trabajo, Dios es el que provee el vestido, Dios es el que provee todas las cosas que nos rodean. Si no fuera por Dios, entonces nosotros aún ni estaríamos con las cosas que Dios nos ha dado. Algunas personas atribuyen, está muy bien, atribuyen a su esfuerzo, a su capacidad de inteligencia, a su profesión, a su fuerza física. Está muy bien. La Biblia no habla nada contrario a esto, que el hombre tiene que ser esforzado. ¿Cuántas veces en Salmos, en Proverbios, está hablando la palabra del Señor que debemos esforzarnos en todo lo que sea posible? Debemos trabajar cuando tengamos las fuerzas, porque cuando nuestras fuerzas se van acabando ya no podremos trabajar. Debemos buscar la manera mejor, buscando la dirección de Dios para obtener lo más que podamos obtener. Pero hay una cosa aquí en esta enseñanza, de que primero es el Señor. En primer lugar es el Señor. Ya en el versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, serán agregadas. Primero es buscar el reino de Dios. ¿Qué cosa es el reino de Dios? Es nuestra propia vida, nuestra comunión con Dios, la salvación de otras personas, las otras personas que conozcan también la palabra de Dios. Esto es el reino de Dios. El reino de Dios no es construcción, el reino de Dios no son los instrumentos, no son las sillas, el reino de Dios son las personas, son las almas que el Señor Jesús vendrá a buscar un día. Cuando aquí el versículo 25 nos está diciendo, no te afanes por tu vida, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? O por mi vestir, ¿qué me voy a vestir? ¿No es la vida más que el alimento? ¿O no es el cuerpo más que el vestido? ¿Cuál es el más importante? ¿El vestido o el cuerpo? El cuerpo, dice aquí la Biblia. El vestido es apariencia. Muchas veces somos juzgados por nuestra manera de vestir. Yo he hecho la prueba de eso muchas veces. Cuando voy a alguna empresa, voy al banco, he ido a la CEA, la CEDAPAR, he ido a hacer un trámite. De la forma que vamos vestidos, así nos atienden. Ya he ido muchas veces, de cualquier manera, o sea, con una camisa simplemente, ya en la fila con los demás, las personas que nos atienden de forma desinteresada en el banco. Pero si voy con mi corbata y voy así, las personas se quedan mirándome, el señor del banco me atiende pues de una manera diferente. Me saluda, me reverencia, ¿qué desea usted? ¿En qué le podemos ayudar? Eso es notorio en todas las personas. Bueno, la forma de vestir cambia delante de las personas, pero ¿qué está diciendo aquí la palabra? Es más importante nuestro ser, nuestra persona. Si nosotros ansiamos y anhelamos con tanta fuerza, lo que la Biblia está diciendo es que el alimento que es necesario, vital para nuestra vida, el vestido que es importante para nosotros, pero mucho más importante es nuestro ser y mucho más importante es nuestra comunión con Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Está diciendo que mucho más importante es nuestro ser como personas. Las cosas que hacemos, las cosas que hablamos, las cosas que miramos, cómo nos comportamos. Cuando hemos hablado acerca de la transformación, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron. Antes salía groserías de nuestra boca, malas palabras, salía engaños, mentiras. Pero después que hemos conocido la palabra del Señor, después que hemos aceptado voluntariamente, nadie nos ha forzado, nadie nos ha
amenazado, nos ha presionado para pertenecer a una religión o a una iglesia. Hemos conocido a través de la palabra. Esto ha hecho un cambio, ha producido un cambio en nuestra vida, en nuestra manera de ser. Las cosas que antes deseábamos, increíblemente, ya no las deseamos más. Las cosas que nos gustaban, las cosas que para nosotros estaban bien. Mentir es tan normal, pero la Biblia dice que mentir es malo. Delante de Dios, mentir es pecado. Las cosas que nosotros hacíamos antes, ya no las hacemos, no por miedo a ir al infierno, no por miedo a ser castigados, no por miedo a las personas que nos rodean, miedo. Hay un temor. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si tenemos temor a Dios de hacer las cosas que hacemos donde quiera que estemos, siendo que nadie nos observe, ninguna persona nos observe, sabiendo que Dios sí nos observa, sabiendo que sí Dios nos mira. Y Dios sabe cuando nosotros estamos ansiosos por el alimento más que las cosas de Dios. Dios sabe que si estamos ansiosos más por nuestro trabajo o por nuestra ropa, antes que las cosas de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros aprendemos a organizar nuestro tiempo, nuestro trabajo, le damos un espacio a las cosas de Dios, a leer la Biblia, a estar en una reunión en el culto, aunque sea una vez a la semana. Y no es muchas horas, es solamente 1 hora tal vez. Pero no, primero mi trabajo, primero mi alimento. La iglesia no me da nada, mejor gano un poquito más. Hay algunos hermanos cuando se hacen cultos los domingos, dicen no, el domingo se vende más, el domingo se trabaja mejor, el domingo se desenvuelve. Yo conozco testimonios de muchas personas, creyentes de nuestra iglesia, hermanos de nuestra iglesia, que han dejado de venir a la iglesia para ganar un poquito más, pero no han tenido resultado. No ha habido resultado. No ha habido lo que ellos han anhelado. Porque la palabra nos enseña que el día del Señor es el día del Señor. Si damos durante la semana un tiempo, así como ahora un tiempo, usted está ahí en un lugar reunido, escuchando la palabra de Dios, o está en su casa, escuchando la palabra de Dios, usted ha separado un tiempo, ha dejado de hacer sus cosas. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Para nosotros no debemos estar preocupados más que las cosas de Dios por el alimento, por el vestido, por nuestro trabajo, porque debemos darle preferencia, por más que sean un poco de tiempo, a las cosas de Dios. El ejemplo del versículo 26 dice así: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dios las alimenta. Y dice la siguiente frase: ¿y vosotros no valéis más que ellas? ¿No valen ustedes más que esas aves que no siembran, ni cosechan, ni juntan en graneros? El Señor Jesús, mire, está hablando. Fue el Señor Jesús que Dios dijo estas palabras. Quiere decir que nosotros valemos mucho más que esas aves. Quiere decir, si Dios cuida esas aves que para nosotros no tienen valor, son insignificantes, el Señor les alimenta, ¿cuánto más a su iglesia? ¿Cuánto más a los que le buscan? ¿Cuánto más a los que están preocupados en estar en comunión con Dios? Yo quiero aclarar una vez más, yo no estoy diciendo que no es malo trabajar, no es malo esforzarse, por el contrario, debemos esforzarnos a obtener algo. En este tiempo, más todavía que es un tiempo difícil, es un tiempo donde hay escasez de muchas cosas, escasez de trabajo. Pero una de las cosas importantes es que Dios tiene cuidado de los que le buscan. Dios tiene cuidado de los que oran a Él, Dios tiene cuidado de los que le piden. Podemos decir, Dios no nos habrá dado grandes riquezas, no tenemos riquezas, pero Dios nos ha dado lo necesario. Cuando dice el versículo, buscar primeramente el reino de Dios, ustedes no se imaginan, no nos imaginamos, hermanos, qué es lo que nos está esperando allá en la mansión celestial. La Biblia dice que Dios ha reservado para los que le aman algo que nunca ojo humano ha visto, algo que nunca ha oído y nunca ha subido a corazón de hombre. Quiere decir que nunca se ha imaginado. Es lo que Dios ha reservado para aquellos aman la palabra del Señor.
Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dios cuida de toda la creación. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Cuánto es un codo? Un codo más o menos es algo de 30 a 35 centímetros, ¿no? O más. Hay personas que se afanan tanto, que se afanan tanto por algo. Está colocando acá un ejemplo. ¿Podrá alguien que haga bastante gimnasia y ejercicio aumentarse un poco de estatura? Por ejemplo, un hombre ya ha llegado a 25, a 28 años, y quiere ser más alto, quiere crecer un poco más. ¿Será que por ejercicios, por vitaminas, ¿no? Ahora hay vitaminas para aumentar los músculos, de repente para crecer un poquito más, si no tiene resultados se aumenta dentro de la plantilla del zapato una goma, ¿no? 1 centímetro, 2 centímetros, hasta de repente el taco un poco más alto. Dice el versículo, por más que nos afanemos podremos lograr algo más. Yo he oído algunas veces personas que no están conformes con lo que tienen, ¿no? Los bajitos quieren ser altos, los que son muy altos quieren ser bajitos, ¿ya? Los que son zambitos quieren ser de pelo lacio, los que son de pelo lacio quieren ser zambitos. El morenito no quiere ser morenito, quiere ser blanquito, ¿ya? Al contrario también, o sea, no se conforma. Y ahora vivimos unos tiempos todavía aún más, mucha gente con más ansiedad. El hombre ya no quiere ser hombre, quiere ser mujer. La mujer también ya no quiere ser mujer, quiere ser hombre. Eso trae la ansiedad. Eso quiere alcanzar algo que no se puede alcanzar. Si nació mujer, es mujer hasta el día que el Señor se lo recoja, por más que él tenga deseo de ser otra cosa. Y ahora aún más todavía, hay personas que piensan y creen que son animales también. O sea, la ansiedad produce algo que no se logra alcanzar. Esa es la preocupación. ¿Qué dice la Biblia? Debemos dejar esta ansiedad en las manos de Dios. Dios es el que va a tener cuidado de esta ansiedad. El versículo 28 también está hablando de otro ejemplo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Es interesante, ¿no? Los varones casi no tenemos mucho aprecio por las flores. Generalmente las mujeres, si un enamorado le regala una flor a la enamorada, se emociona, ¿no? Se deshace. Y de igual manera la esposa. El esposo mira ya con tanto desinterés una flor, pero si compra una flor y le lleva a la esposa, Señor, ese día va a ser diferente, ese día va a ser bonito. ¿Qué es esa flor? Aquí está diciendo, ¿quién viste estas flores? ¿Quién les da el color a esas flores? Muchas veces decimos la madre naturaleza. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios está en todo lugar, lo llena todo. Cuando cae una semilla en la tierra, cuando es colocada una semilla, nosotros como cristianos a través de la palabra decimos, es el Espíritu Santo de Dios. Desde el principio de la creación, Dios es el que da vida. A todo ser humano, sea vegetal y animal, Dios es el que da vida. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la ciencia le atribuye a la madre naturaleza. Esta madre naturaleza es el Espíritu Santo de Dios que produce vida. Los colores, yo digo así, los hombres no tenemos mucho aprecio por las flores, hasta que un día yo vi una flor en la casa de un hermano, tenía su jardincito de flores, creo que a él le gustaba a la esposa, ¿no? Ahí a la familia. Y yo me acerqué y miré una flor de diversos colores y colores vivos, una flor más o menos de ese tamaño. Nunca había visto esa flor, nunca. Yo me acerqué y miré, no tuve ese rato algo para tomarle foto, yo quedé con la boca abierta y admirado. ¿Esta es una flor o alguien ha hecho esto? ¿Alguien ha fabricado de papel o de algún material? Cuando me acerqué, era una flor.
sumamente extraordinaria en la forma y el color. Nunca había visto de ese color, colorida. Hasta color celeste tenía en las manchitas, así, en las franjas. Yo me quedé admirado y yo me recordé de este versículo. Considerad los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan. ¿Quién las viste? Salomón con toda su gloria, en aquel tiempo el rey Salomón con toda su riqueza, dice, ni siquiera pudo vestirse como una de esas flores. ¿Quién tiene cuidado de esas flores? ¿Quién las ha creado? ¿Quién las ha dado? Ustedes han visto. Ahora, increíble se ve en la internet cuánta cosa. Se ve unas aves, unos pajaritos, unos periquitos, unas aves de unos plumajes tan preciosos que uno queda admirado. Esto es algo, es un error, es una, ¿qué se llama? Un cruce de otras aves, o es que Dios ha creado. ¿No? Dios tiene cuidado de toda la naturaleza. Y así la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste, así no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Está diciendo, ¿no crees lo que Dios puede hacer contigo? ¿No crees que si tú confías en Dios, Dios puede cambiar tu vida, puede hacer cuántas cosas que tú no has imaginado nunca? Está diciendo la Biblia, ¿por qué tienes aquella ansiedad? ¿Por qué tienes aquella preocupación que llega a dolerte la cabeza, a dolerte el estómago, a dolerte el hígado? De tanta preocupación que tienes por sobresalir en algo. Dice el versículo, entrega esto en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de los que creen esta palabra. Por eso está diciendo, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Jesús sabía que nuestra fe era poca, sabía que las personas que oían esta palabra, la fe es muy poca. ¿Qué cosa es fe? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Hombres de poca fe. Hombres que no creen que Dios puede hacer un milagro en su vida. Hombres que no creen que Dios puede transformar la situación difícil de la economía, del trabajo, de la vida espiritual. Hombres de poca fe que no logran entender qué es lo que Dios quiere con nosotros, cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Eso es lo que el versículo está hablando para nosotros. Mucho más que esas aves, mucho más que esas plantas, que esas flores. Dios hará mucho más si nosotros colocamos nuestra fe en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hay veces miramos nosotros con limitación. Voy a decir así, una persona que es taxista, dice, pues, seré taxista pues hasta que las fuerzas me falten, ¿no? Uno que es carpintero dirá, pues, me quedaré pues ahí, ¿no? ¿Cuánto por mes gano? Un empleado de una empresa dirá, pues ya, acá ya me jubilaré, ¿no? Ya me quedaré aquí. Conocemos de testimonios increíbles de cómo hermanos han surgido empresarialmente, económicamente. En su misma empresa, cuando hay alguien en la empresa que dice, no, acá ya somos como esclavos, hasta cuando sea viejito trabajaré unos 30 años acá, ya estoy ya como 20 años, me falta 10 nomás, ya. Cuando se piensa así, hermanos, se vislumbra una vida monótona, solamente metido en esa situación. Pero aquí el versículo está diciendo, la Biblia está diciendo que esta situación puede cambiar. ¿Por qué está diciendo hombres de poca fe? Porque no creen que puede cambiar. Yo quiero decirles a los hermanos, a la iglesia del Señor, Dios puede cambiar esa situación. ¿Dios puede cambiar o no puede cambiar, hermanos? Dios puede cambiar. Dios cambia toda situación. Todo está en el control de la mano de Dios. ¿Qué Dios está diciendo acá? No tienen fe. Su fe es muy poca. Ustedes no creen. Tienen que creer.
La fe es algo que nosotros anhelamos y deseamos, que sí puede cambiar, pero primero tiene que ser dentro de la palabra de Dios. El Señor está diciendo muchas veces, pedimos, ya más adelante en el capítulo 7 dice, pedimos y no recibimos, porque pedimos mal. Cuando pedimos por nuestra propia cuenta, para nuestra vanidad. Ya hemos hablado en el estudio de la oración. Para pedir algo tenemos que conocer la Biblia para pedir a Dios en oración. Cuando pedimos algo sin saber qué es lo que estamos pidiendo, nos renegamos contra Dios, nos molestamos con el pastor, decimos es falso, es mentira, no acontece nada. No acontece nada porque no conoce la palabra de Dios. Tiene que conocer la palabra de Dios. Tiene que saber qué es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. El versículo 31 nos continúa diciendo así: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No os afanéis quiere decir no te entristezcas, no se endurezca tu corazón con esta preocupación. Ahora está hablando, mira cómo las demás personas en el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mira, no está diciendo que no es importante, está diciendo, Dios sabe que los que buscan la palabra de Dios, los que aman a Dios, Dios sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Y el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios, como ya dijimos, es la salvación de las personas, nuestra vida en comunión con Dios. Cuando el Señor Jesús dijo, el reino de Dios ya ha venido, el reino de Dios ya se ha acercado, está hablando de una vida diferente. Y justicia, el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe qué cosa es justicia? Hacer las cosas honestas, correctas, verdaderas, sinceras. Muchas veces hacemos injusticia en muchas cosas que nos rodean. Podemos colocar algunos ejemplos de injusticia. Por ejemplo, un alumno de colegio, desde pequeño ya aprende a plagiar, ya aprende a engañar, queriendo engañar. Eso es injusticia contra uno mismo. Queriendo ser más vivo, al final no aprende nada. O queriendo pasar encima de otros. O más adelante, en una empresa, en un trabajo. O en la universidad, en el estudio. Queriendo obtener notas, pagando al profesor. Copiando, plagiando. Injusticia es algo que se hace incorrectamente. Injusticia es cuando no se hace las cosas correctas. Tengo una empresa y voy a contratar a un trabajador, pero no le corresponde al trabajador, no le doy lo que hemos tratado en un convenio. Injusticia, Dios mira la injusticia del hombre, la desigualdad o el incumplimiento que el hombre hace. Y esto en la iglesia no puede acontecer, hermanos de la iglesia no pueden hacer. En algo simple, mira, acá cuando está diciendo el versículo, mira, el versículo 32, y los gentiles, está hablando de las personas extrañas. Ellos tienen ansiedad, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto ahí en la feria, en los mercados, viene el fiscal y trae una pesita de 1 kilo y va y lo pesa en la balanza y la balanza está desequilibrada, las personas vendedoras se engañan? Eso es injusticia. ¿Qué hace ese fiscal? Ese fiscal recoge esas balanzas, las decomisa, pero van allá las personas, dejan su dinero y recogen su balanza, se tapa con otra injusticia y continúa, es un círculo vicioso. Muchas cosas de injusticia. El cristiano, algunas personas me decían alguna vez, pastor, eso es imposible, tenemos que adaptarnos a la sociedad, tenemos que vivir esa sociedad junto con los demás. Pero la Biblia enseña lo contrario. Así seamos perseguidos, así seamos maltratados,
Tenemos que hacer las cosas justas. Por eso es que muchas personas sufren. Por eso es que muchas personas pasan necesidades, conflictos. ¿Por qué? Porque no hacen las cosas justas. Ya había comentado alguna vez de un hermano, un joven carpintero, un hermano de la iglesia, que enfermó gravemente. Los hermanos hacían cadenas de oración, ayuno. Él estaba muy grave. Y no, pastor quedaba pensando, pero ¿por qué tanto gasto en medicamentos? No hay resultado. ¿Y por qué tanto oramos por él y está así? Ya ha pasado ya 3 meses, 4 meses. ¿Por qué está así? Él es joven todavía, ¿no? Hasta que un día el joven dijo, sí, pastor, quiero confesar algo. Quiero confesar algo. Y él dijo así, yo he hecho injusticia. ¿Qué ha pasado, hermano? ¿Qué has hecho? Es que yo cuando trabajo en mi carpintería, el joven trabajaba trabajos bonitos, muebles buenos de madera. Era admirable el trabajo que él hacía. Pero él dice así, yo colocaba en el presupuesto con las personas con un material, yo les decía, como había aprendido, este material es bueno, este material es así, Él le describió al pastor, porque el pastor no conocía. Pastor, yo he colocado un buen material en el precio, pero yo he hecho injusticia, he engañado. He colocado el material más simple, más barato, el que no vale nada, eso he colocado en los muebles, mezclado con un material bueno. Él dijo así, yo creo que esto no le agrada a Dios. Él había caído en sí, en su conciencia. Hermano, ¿sabe qué? Después que él ha confesado esto ahí en su cama, postrado delante del pastor, después que ha salido de su boca pidiendo perdón a Dios, ese día él ha sanado. Ese día el Señor le ha restaurado su salud. ¿Sabe por qué? Porque la injusticia trae eso. Trae malestar, trae conflicto, trae dificultad. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia del hombre delante de Dios muchas veces no vale nada. Para que valga algo la justicia del hombre para Dios, tenemos que hacer las cosas honestas y correctas. Por eso les digo, alguna vez alguien me decía, pastor, ¿quién no miente? Todos mienten, pastor. Faltaba que diga hasta, pastor, de repente usted también miente. Pastor, ¿quién no miente? En el centro del trabajo, en el estudio, en la calle, ¿quién no miente, pastor? Yo le dije, hermanita, estás equivocada. Porque si hay un grupo de personas, tal vez no sean todos los hermanos de nuestra iglesia, pero sí un grupo, por más pequeño que sea, hay un grupo que lucha contra esto, que lucha para no mentir. Algunos mienten tan descaradamente que es tan normal. Pero la palabra de Dios habla y enseña que esto es injusticia. Cuando buscamos, cuando encontramos el reino de Dios y su justicia aplicamos en nuestra vida, todas las cosas serán añadidas. Hay que vivir en justicia para que el alimento, el trabajo, el vestido pueda ser añadido a nuestra vida. Eso es lo que el versículo 33 está diciendo. Para que nosotros podamos entender, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque las cosas no alcanzamos, por eso es que tenemos ansiedad. Algunos dirán, pero pastor, nunca esperábamos estos días, este tiempo tan complicado y tan difícil con esta epidemia y con tanta cosa. Nadie trabaja, nadie puede estudiar con normalidad, nadie está ejerciendo. Hermano, la palabra del Señor nos dice, si nosotros guardamos su palabra y vivimos, intentamos vivir haciendo lo correcto, el Señor nunca dejará de proveer nuestro alimento y nuestro vestido. Es lo que dice la palabra de Dios, no es palabra del pastor. Por cuanto tú has guardado mi palabra, yo te guardaré de la ira que ha de venir sobre el mundo. Eso es lo que dice la palabra. No es una palabra engañosa, no es una palabra para salir de momento. Es lo que está escrito, registrado en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Las cosas serán añadidas.
El versículo 34, ¿qué está diciendo? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana, ¿qué dice? Trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. Dice la palabra, no te preocupes de mañana. Cuando el Señor Jesús estaba enseñando en el capítulo 5 aquí la oración, en el capítulo 6, Jesús y la regla de oro, ¿no? La oración, algunos la conocen como el Padre Nuestro. El Señor, ¿por qué dice, danos el pan de cada día? ¿Por qué no dice, danos el pan de la semana? O danos el pan del mes, porque algunos reciben por mes, algunos reciben por semana, algunos comerciantes reciben por día. Jesús dice, Señor, danos el pan de cada día. El versículo 34 del capítulo 6, donde estamos leyendo, dice, no te afanes por el día de mañana. El mañana le corresponde al Señor. El mañana es incierto, el mañana nadie sabe. El mañana le corresponde al Señor. Nosotros hacemos planes para mañana. Yo ya tengo planes y mi agenda está el día viernes, sábado, el domingo. Pero mañana le corresponde a Dios. Mañana le corresponde al Señor. Basta cada día su propio mal. No sabes qué va a ser mañana. Te irá bien, te irá mejor, la otra semana, el otro mes. Yo tengo una experiencia acerca de esto, cuando yo estaba pasando en un tiempo, ya había contado esto antes, en un tiempo difícil de trabajo, no había trabajo, no encontraba en ninguna empresa, en ningún lugar, ni siquiera un trabajo eventual. Y yo hasta estaba comenzando a vender mis cosas, estaba debiendo alquiler, vivía alquilado, estaba atrasado con alquiler, las pocas herramientas que tenía comenzaba a vender, hasta que yo preguntaba y decía, si voy a la iglesia, enseño el coro de la iglesia, canto con los hermanos, voy a evangelizar, hago cultos familiares, ¿por qué estoy pasando esta necesidad? Si estoy haciendo bien mi trabajo evangelístico, estoy haciendo bien, estoy andando en los caminos del Señor. Doy mi diezmo de lo poco que recibo en mis trabajos eventuales. Amo la obra del Señor. Nadie me obliga, yo doy. Pero ¿por qué está mi esposa enferma? ¿Por qué está mi hija enferma? ¿Por qué estoy sin trabajo? ¿Por qué tengo que vender mis herramientas? Ayunábamos con mi esposa no porque teníamos deseo de ayunar, ayudábamos porque no teníamos comida. Yo me acuerdo una vez que mi hija me vio a otra niña comiendo manzana y mi hija me dijo, papá, quiero manzana. Era a las 11 de la mañana. Era a las 11 de la mañana y mi hija dijo, papá, quiero manzana. Yo me puse a llorar porque no pude darle una manzana porque ese día no habíamos tomado desayuno. No tenía un centavo. Yo estaba tan preocupado. Yo salía a buscar, siempre salía con mi bicicleta a buscar y no encontraba. Todas las puertas se cerraban. Y yo me preguntaba, ¿no? Pero si soy cristiano, pero si soy hermano. Hasta que un día cambió esta situación. Hasta que un día el Señor nos visitó. Hasta que un día en oración y en comunión el Señor dijo, ¿por qué me reclamas? ¿Por qué pides? ¿Por qué reclamas si ya está todo pagado? Para mí fue un susto tremendo. Está todo pagado. Eso fue simple. Y se me viene a la cabeza Isaías 53. Porque Él llevó todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades, todos nuestros males. Fue pagado en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Y nosotros no lo habíamos entendido. El Señor dijo, ¿por qué reclamas? Y no solamente me ha pasado a mí, yo he escuchado historias parecidas con personas, con hermanos de la iglesia. ¿Por qué reclamas? ¿Por qué pides? ¿Por qué te pones ansioso si ya ha sido pagado? Y nosotros no sabemos utilizar la palabra, nosotros muchas veces no podemos entender la palabra. Aquel día cambió la situación. Aquel día lloraba y agradecía a Dios, Señor, ahora entiendo, ahora comprendo. Yo te he dado autoridad.
Hermanos, orábamos por los enfermos, eran sanados los enfermos. El Señor nos había dado eso y nosotros no sabíamos. Increíble. Parece que la necesidad, la enfermedad nos acercó más a Dios. No nos hemos endurecido, no nos hemos hecho rebeldes. ¿Por qué Dios no nos da? ¿Por qué Dios permite que mi esposa esté enferma? ¿Por qué Dios permite que esté pasando esta situación y esta necesidad? Ahorita nos botan del alquiler debiendo ¿cuántos meses de alquiler? Señor, hay una situación muy difícil. Hasta que ese día que el Señor nos habló, y yo dije, sí, mira, mañana no tenemos nada. Hoy día es viernes, hasta el lunes ya conseguiré un trabajo, algo conseguiré. Mañana no. Y cantamos, mi hija aún pequeñita, cantamos entre los dos con mi esposa en la casa un corito, un himno, y comenzamos a leer y justo dio este versículo. Así que no os afanéis. Yo estaba pensando preocupado, mira, no tenía un centavo y mañana era sábado y no había ni para el sábado ni para el domingo. Así que en el versículo dice así, yo sentí eso, este versículo leyendo, yo sentí la voz de Dios aquí hablando a nosotros. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio. ¿Sabe qué aconteció ese día conmigo? Hermanos, yo dejé en las manos de Dios, no quise preocuparme ni pensar en mañana y me dormí con este versículo en mi corazón. No me preocupé. Y cuando yo me puse en esta posición de no preocuparme mañana para mañana, no importa, pase lo que pase, no sé qué va a pasar, pero yo voy a descansar en el Señor y voy a estar tranquilo. Increíblemente, miren hermanos, no estoy exagerando, esto ya había contado alguna vez antes. Increíblemente al día siguiente en la mañana cuando nos levantamos a orar temprano, estábamos orando, sentimos el toque de la puerta en la casa y no sabíamos quién era hasta que yo me vestí y salí a mirar y no había nadie, ¿no? Solo vi en la reja de la puerta amarrada una bolsita de pan con una cajita de leche. Y dije, ¿qué ha pasado? Yo después me enteré que era una hermana anciana que había pasado, tocado la puerta y había amarrado ahí. Bueno, gracias a Dios, Dios ha tocado el corazón de alguien para que podamos tomar desayuno. Pero hermano, fue sola vez, un día solamente, no estoy exagerando, fue solamente un día. Como a las 10 de la mañana vino una hermana trayendo unas verduras a la casa. Y nosotros quedamos mirando con mi esposa. A las 11 vino una pareja de hermanos también, trayendo carne, pollo. Mi esposa me dice, ¿tú le has avisado a alguien que no tenemos nada? Y yo le dije a ella, yo quiero hacerte la misma pregunta. ¿Tú a quién le has dicho que no tenemos nada? Él me dice, yo no he dicho a nadie. Yo no he dicho a nadie. Hermanos, almorzamos con eso que los hermanos trajeron. Interesante, nunca nos habían traído nada. Como a las 2 de la tarde apareció otra pareja, trayéndonos un poco más de arroz, verduras. Yo me quedaba pensando y decía, ¿qué ha pasado el día de hoy? ¿Qué ha pasado el día de hoy? Pero increíble, si tú no le has hablado a nadie, yo no sé, creemos en el Señor. Y yo me acuerdo del testimonio de un hermano Willis, era un amigo que trabajaba en el municipio, en el consejo, un hermano. Ese día sábado había ido a comprar solamente de limpieza, jaboncillo, afeitador, había ido al mercado, al supermercado a comprar y le encontró a un joven. Estaba también comprando un jovencito allá en el mercado, un joven, y le preguntó al joven, este hermano le preguntó al joven, le dijo así, ¿tú sabes cómo está el hermano Martín? Y el joven le dijo, no sé, ¿por qué? No sabes si está trabajando, no está trabajando. No, la verdad que no sé, le dijo el joven. ¿Por qué? Le dice. El hermano dijo así, porque tengo una preocupación, de pronto tengo una angustia y una preocupación por el hermano Martín y su familia. No sé por qué estoy así, yo he venido a comprar unas cosas, pero yo quiero mandarle algo. Tú vives por ahí abajo, tú puedes llevarle. Yo voy a comprar unas cositas y tú puedes llevarle a su casa. Ya, le dijo el joven. Y el hermano comenzó a colocar arroz, azúcar, leche, fideos, papel higiénico, carne. Comenzó a colocar el carrito lleno de cosas. Y el joven dice, cuando miró se sorprendió, dijo,
¿Eso es para llevarle al hermano? Sí, eso yo quiero darle al hermano. Yo me había ido al ensayo del coro de la iglesia, era a las 3 de la tarde el coro hasta las 5. Cuando yo llegué a las 5 de la tarde a la casa, yo vi a un joven allá, al joven de la iglesia, descargando unas cosas ahí. Y yo todavía de broma, hermano, ¿qué ha pasado? Te has equivocado de casa, esta no es tu casa, ¿qué estás descargando esto? El joven dijo, no, el hermano Willis me ha dicho esto, que de pronto estaba preocupado por ti, por tu familia, y te ha mandado todo esto. ¿Sabe qué, hermano? Yo solo miraba a mi esposa, nos miramos y salían nuestras lágrimas. El refrigerador ya estaba lleno, la mesa estaba llena, hasta en el suelo estaba llena de cosas y de víveres. Yo digo, o no conocemos las cosas de Dios, o no sabemos, o no creemos. Hermanos, a partir de ahí, nunca más el Señor ha dejado faltar ni trabajo, ni alimento, ni vestido para mi casa. Yo le digo con toda certeza y de todo corazón, cuando yo estaba más ansioso, más preocupado y más dolido en querer obtener algo más, se hacía más difícil, se hacía más imposible, se hacía más lejano. Pero cuanto más nos acercamos a Dios, las cosas comienzan a aparecer. Esto es el significado de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay veces porque somos cristianos pensamos que es suficiente, ya somos los mejores, ya estamos bien, que Dios tiene que proveernos, Dios tiene que mandarnos. Dios no es nuestro empleado. Dios no hace lo que nosotros le pedimos, no. Algunas personas lo toman así. Dios va a hacer de acuerdo a nuestra disposición, de acuerdo a nuestro creer, de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a nuestro corazón. El reino de Dios y su justicia son las cosas que nos ponemos nosotros en la mano de Dios para vivir cumpliendo esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Yo quiero agradecer a Dios por este momento y esta oportunidad. Dios hable mejor en nuestros corazones. Lea de nuevo. Estudie, analice, lea de nuevo acerca del afán y la ansiedad de estos versículos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia del hombre no se compara a la justicia de Dios. Dios está esperando hombres y mujeres que crean en su palabra, que busquen su presencia, que viven una vida correcta, honesta, honrada delante de Dios. Eso es justicia. Dios quiere bendecir a su pueblo, a la iglesia, a los hermanos, a los obreros, pero muchas veces no hacemos de esta manera. No vivimos como la Biblia enseña. Debemos buscar. Muchas veces el pecado, la incredulidad, el conflicto hace que perdamos nuestra comunión con Dios. Debemos pedirle perdón a Dios, decirle: Señor, ten misericordia de mí, perdóname, quiero hacer las cosas correctas. Señor, no voy a hacer las cosas correctas para que me des comida, trabajo, no. Voy a hacer las cosas correctas porque yo quiero amarte, yo quiero entenderte, yo quiero conocerte, quiero tener una experiencia contigo, Señor. Cuando pensamos así, hermanos, no vamos a pensar en lo demás. El Señor va a proveer. Usted se va a dar cuenta. Yo les digo siempre a los hermanos: busquen una experiencia con Dios. Busquen una experiencia con Dios. Y Dios está dispuesto a bendecir cuando nosotros buscamos una experiencia con Dios. ¿Cuántas experiencias mías, de mi familia y de muchos hermanos han sido para edificación de nuestra vida espiritual? Vamos a hacer una oración. Señor nuestro Dios, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por este momento y esta oportunidad que tú nos has dado, Señor, de estar aquí en tu casa. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que sirva, Señor, de crecimiento y desarrollo en nuestra vida espiritual, que podamos cada día más y más acercarnos delante de tu presencia. Bendiga, Señor amado, a cada uno de mis hermanos. Bendiga a las familias allá en sus hogares que nos escuchan, Señor, que están atentos a esta palabra, Señor. Señor, Espíritu Santo, habla mejor en sus corazones, Señor. Habla, Señor, y que podamos entender que tú estás con nosotros, que tú nos hablas,
que tú nos enseñes por esta palabra, no solamente ahora en el momento de la enseñanza, cuando estemos leyendo, cuando estemos descansando. Siempre leamos nuestra Biblia, siempre buscamos tu presencia, Señor, en oración. Señor, para dejar esta ansiedad, esta preocupación, este deseo, Señor, que tenemos de sobresalir, de obtener algo, dejamos en tus manos, Señor, para buscar primero el reino de Dios y su justicia, para que estas cosas puedan ser agregadas, Señor, a nuestra vida, sin estar preocupados por esto, Señor. Señor, estamos viviendo en unos días muy difíciles, donde muchas personas, mucha gente está pensando en lo primero en esto. Pero tu palabra nos enseña que debemos buscar primero tu presencia, Señor, para poder alcanzar lo que nosotros deseamos. Sea, Señor, nuestra vida para alabarte, para glorificarte, para buscar cada día tu presencia y vivir una vida correcta delante de ti, Señor, y delante de los hombres, Padre. Yo te agradezco por esta oportunidad que tú me has dado, Señor. Yo te agradezco, Padre Celestial, por las personas que nos acompañan, Señor. Pido, Señor amado, que bendigas a cada uno de ellos, que tu presencia esté en la vida de cada uno de ellos, Señor. A los obreros, a los pastores, Señor, bendiga, Padre Celestial. Utiliza a ellos para hablar tu palabra, Señor, para hacer entender al pueblo, Señor, tu voluntad. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Padre Celestial, sea para honra y gloria de tu nombre, Señor, la vida de cada uno de tus hijos. Bendiga, Señor amado. Yo te agradezco por todo, mi Señor y Salvador, por esta oportunidad que me has dado, Señor, y por cada uno de los que están con nosotros y los que nos acompañan, Señor. Yo te agradezco, Padre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con la iglesia del Señor. La paz del Señor, Dios bendiga a todos los hermanos. Amén.